Vamos a ver conflictos étnicos y migración como consecuencia del neoliberalismo. En la última década del siglo XX y de manera simultánea y complementaria, se generó, a partir de la globalización, el establecimiento del neoliberalismo. Y con este se dieron una serie de conflictos étnicos y migración. Los grupos étnicos o indígenas son considerados también como minorías étnicas y son colectividades que se identifican a sí mismas y que a la vez son identificados por los demás conforme a ciertos elementos que tienen en común, los cuales pueden ser el idioma, la religión, la nacionalidad y el origen étnico. Y pueden ser considerados como pueblos, como naciones, como minorías o comunidades. En México tenemos 62 grupos étnicos, los cuales se identifican por su lenguaje, aunque también se pueden diferenciar por su vestimenta o tradiciones. Los conflictos étnicos. Muchos autores sostienen que como concepto no existe, que son problemas sociales, políticos y económicos entre grupos de personas que se identifican según sus criterios étnicos. Estos conflictos se manifiestan desde el rechazo, hostilidad, intolerancia y sobre todo la discriminación, y pueden llegar hasta las confrontaciones violentas a las cuales se les puede atribuir disturbios, matanzas, genocidios, revoluciones, terrorismo, guerra civil y guerra entre estados. Un conflicto étnico no necesariamente es asunto interno, pues debido al apoyo ideológico externo pueden existir otras razones, ya que este apoyo, que por lo general es extranjero, se hace para ampliar su influencia en diferentes territorios y con intereses siempre económicos. Al término de la Guerra Fría, y como consecuencia desde luego de la globalización e inversión extranjera, los conflictos étnicos adquirieron nuevas características, exacerbaban los ánimos de la sociedad, producían tal enojo que dañaban a todo. Duración prolongada, atender a las presiones internacionales, no solamente las nacionales, buscar conciliación mediante la intervención extranjera, transformación del conflicto étnico en un conflicto distinto. Vamos a ver la clasificación de los conflictos étnicos a partir del punto de vista de algunos autores. Pueden ser separatistas, que es un grupo étnico cuando comprende la mayoría de un territorio y busca la separación del Estado. Un buen ejemplo puede ser Siria. Vamos a ver irredentistas, que es la actitud de un pueblo que defiende su incorporación a una nación a la cual se siente pertenecer por razones históricas o culturales. Y un clásico ejemplo sería Cachemira. Autónomos, conflictos de regiones que buscan la autonomía. Y el ejemplo pues sería el País Vasco en España. Cabe señalar que los conflictos étnicos pueden ser muy violentos y a la vez no violentos, religiosos, burocráticos, culturales, etnoeconómicos y etnopolíticos.
Entre los conflictos étnicos de mayor resonancia que caracterizaron a los siglos XX y XXI se encuentran los de Irlanda del Norte, que por cuestiones religiosas entre una mayoría protestante que deseaba permanecer unida a Reino Unido y la minoría católica que esperaba unirse a la República de Irlanda, este conflicto fue originado desde el siglo XVI. España, País Vasco. En el siglo XIX, la provincia creó una fuerza política basada en el nacionalismo vasco. Se creó una organización separatista militar conocido como ETA. Y este utilizaba tácticas terroristas. España, en Cataluña, los catalanes se consideran radicalmente distintos de otros españoles, a pesar de que se garantiza la autonomía regional en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía Regional de 1978, diversos grupos políticos han alentado estos movimientos nacionalistas y hasta la fecha se siguen dando. El conflicto árabe-israelí, generado desde la creación del Estado de Israel por la tensión política y los conflictos armados entre este y sus vecinos árabes, en particular los palestinos, no solamente es conflicto étnico, sino también territorial. En la actualidad, Israel mantiene vigentes diversos tratados con Egipto y Jordania para garantizar su convivencia pacífica. La Guerra de los Balcanes, conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia que sucedieron entre 1991 y 2001, se distinguen dos grupos de guerras sucesivas que afectaron a las 6 exrepúblicas yugoslavas, caracterizadas por los conflictos étnicos entre los pueblos de la ex-Yugoslavia. Asimismo, a lo largo del continente africano persisten varios conflictos étnicos en curso entre muchas naciones y tribus, en los cuales podemos mencionar los de Burundi. Antes de la colonización, dos tribus vivían en paz, los Tutsis y los Hutus, pero los alemanes beneficiaron más a una que a otra, es decir, a los Tutsis. Esto provocó guerras entre las tribus, y en 1962 se independizan de Bélgica y se separan de Ruanda, y llegan a un acuerdo en el 2004. Nigeria en 1960 se independiza de Gran Bretaña. En los años 90 se crean 9 estados para separar tribus enemigas, lo que generó disgustos, lucha entre tribus. Intervinieron en el conflicto grupos musulmanes y Estados Unidos. Hasta ahora la lucha étnica política no tiene expectativas de resolverse. Ruanda mantiene historia a la par de Burundi. En 1962 se separan en dos naciones independientes. Desde Uganda se crea un movimiento contra los Tutsis y en esta persecución intervienen Francia, Bélgica y Estados Unidos. Y aquí más de 500,000 de personas fueron masacradas con armas de fuego y machetes, y es uno de los ejemplos más sangrientos de conflictos étnicos en toda la historia humana. El fenómeno de la migración, ocasionado por las políticas neoliberales. En teoría, con el neoliberalismo se debía generar mejores condiciones de vida y de riqueza material. Sin embargo, también generó una enorme desigualdad económica y social, y con esto una enorme migración.
Sin embargo, tanto la migración como los refugiados y los indígenas se han convertido en poderosos símbolos de movilización. Las migraciones que surgen hasta nuestros días son predominantemente del tercer al primer mundo. Por ejemplo, de México y Centroamérica a Estados Unidos, del sur de Asia a Australia. Anteriormente eran a la inversa. Sobre todo antes del siglo XX, la mayoría de las grandes migraciones provenía de regiones desarrolladas y vemos que en la actualidad pues sucede completamente diferente. Las migraciones de las clases medias y altas siempre han sido toleradas, pero nunca las de las clases bajas. México es un buen ejemplo de esto. Acepta las migraciones españolas, las judías o las libanesas, pero desprecia a los centroamericanos y a los chinos. A partir de la década de 1990, y como un factor determinante de la globalización, se ha desencadenado un fenómeno de migración cuyas causas se pueden sintetizar con esta gráfica. Internet, la creación del Internet, la comunicación global nos permite conocer otras culturas e interesarnos por la forma de vida de estas. La caída del muro de Berlín provocó muchísimas migraciones. Dominio de los idiomas, la atracción que ejercen las potencias por su calidad de vida. Los desplazados por guerras y violencia que piden asilo a los países de primer mundo, la necesidad de mano de obra, la búsqueda de empleos remunerados en monedas fuertes, por la desigualdad que viven en sus países, es que buscan mejorar su vida. Las tarifas aéreas a la baja y con promociones de pago, la creación de grandes regiones de libre comercio, fruto del neoliberalismo, y la globalización de la cultura. Estas son las causas de la migración. Europa Occidental se ha convertido en la receptora de población de los Balcanes, de Oriente Medio y África, mientras en Estados Unidos sucede lo mismo con Cuba, Centroamérica y México. Esto tiene como resultado la formación de guetos, que son zonas o barrios habitados por personas que tienen un mismo origen o condición, sin embargo viven aislados o marginados y por lo general siempre sufren de xenofobia, que es un rechazo a los extranjeros desde su forma de vida, de vestir, alimentación y sobre todo de su cultura. Además se da una confusión de la identidad nacional y el concepto de ciudadanía, y sobre todo tráfico de personas. Existen diferentes tipos de migración y algunos de ellos son por conflictos bélicos y sobre todo por razones económicas, solamente porque desean mejorar las condiciones de su vida. Respecto a de la migración, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala, número 1, que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Número 2, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Aún así, a partir de 1976, algunos países empezaron a adoptar medidas legales para reducir la inmigración. Actualmente, las legislaciones nacionales tienden a endurecerse como método de disminuir y de atajar al migrante, lo que ha favorecido la inmigración clandestina y el tráfico de personas. Los flujos migratorios tienen como consecuencia el conflicto social y político, los niveles de desocupación, la pérdida poblacional y la generación de remesas. Actualmente podemos apreciar múltiples modalidades de desigualdad, es decir, la falta de equilibrio entre personas o grupos. Puede ser social, educativa, de género, económica y legal. La igualdad como derecho fundamental. La Declaración de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une.